Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Formación Energética y Shop. Hoy es un honor para mí presentarles a esta invitada, Susana Barrio John, que es arquitecta de profesión, pero terapeuta holística, astróloga y medium. Parece que es algo muy distinto entre sí, ¿no? Pero ya ella nos contará qué la llevó a este camino espiritual. Ella es chilena y ayuda a las personas a reconectar con la conciencia del alma y su aprendizaje en la tierra. Dejo sus formas de contacto en la cajita de información para que vean las maravillosas terapias que ofrece. Y sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Hola Susana, bienvenida. Hola Beatriz, gracias. Gracias por este espacio. Me alegra muchísimo tenerte aquí. Tengo que confesar que he visto varias entrevistas tuyas, te he estado siguiendo y me pareces una persona muy interesante. Muchas gracias, de verdad. Y gracias también a tu audiencia que me va a conocer y que está escuchándonos también. Y bueno, aunque yo he hecho una breve introducción, me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Susana Barrios? Y sobre todo, ¿cómo has pasado de ser arquitecta a dedicarte a ejercer como medium? Wow, ha sido un camino transformador, hermoso, de procesos muy profundos también. Yo siento, así como si me tuviera que presentar desde un lugar más profundo, siento que soy un alma que vine a sanar muchas cosas a esta vida y en ese proceso de sanación puedo ir acompañando a otros en sus propios procesos de sanación. Soy una convencida de que todos los que estamos aquí estamos en un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de evolución. Para mí aquí no, en la Tierra no hay nadie resuelto. Estamos todos en un proceso de mucha conciencia y de recordar lo que somos en esencia más divina. Y respondiendo ya a tu pregunta como más terrenal, ¿quién soy? Bueno, yo soy chilena, vivo en Chile, vivo en una zona de campo, hace muchos años escapé de la ciudad, el estímulo y todo me sobrepasa un poco, así que me vine a un lugar donde estoy bastante alejada de la gente. Y como decías tú, soy arquitecta de profesión, estuve ejerciendo 7 años más o menos activa y paralelo empecé a formarme en el mundo más terapéutico, empecé yo a hacer procesos de sanación, de conciencia. Si bien, si yo miro mi vida en general, tuve una bonita infancia, una bonita familia, em, con bastantes privilegios, como se dice por ahí, pero aún así quedan cosas. Mamá y papá, nadie le enseñó a ser mamá y papá, entonces desde ese lugar empecé a hacer mucho proceso de sanación de cosas que me habían pasado en la infancia. Y eso me llevó a querer compartir esto con la gente, a entender de que así como yo podía ir haciendo ese trabajo, todos podemos ir haciendo ese trabajo. Entonces, desde ese lugar es que decido empezar a formarme como terapeuta, luego me formé como astróloga, hasta que finalmente llegué a la mediunidad. Entonces, llevo más o menos 7 años activa en el mundo de la sanación, de la conciencia y un mundo más espiritual. Entiendo. Y ese despertar mediúmnico nació después de empezar a formarte en todas estas terapias de las que has estado hablando, como que de alguna manera algo despertaron en ti. Sí, absolutamente. Sí, de hecho, si te soy honesta y le soy honesta a tu comunidad, nunca busqué ser medium, no estaba dentro de mis deseos humanos. Nunca tomé un curso, no, no era una búsqueda en la que yo estaba. Yo, eh, antes, porque la mediunidad se me activó en el 2022, ahí empecé yo a experimentar esto. Pero antes de eso, mi camino había sido de mucha sanación, de mucha conciencia, formándome como terapeuta, como astróloga terapéutica, acompañando a muchas personas. En ese acompañamiento también requiere una trabajarse mucho a sí misma. O sea, yo no puedo entregarle a las personas algo que yo no he experimentado o no he atravesado. Entonces he tenido que atravesar muchos procesos de sanación que implica reconectarme con dolor,
con traumas, con heridas profundas. Entonces yo siento que lo que me fue pasando es que en esa sanación y en esa conciencia que fui expandiendo, se fueron derribando muchas capas, capas psicológicas o del ego, o capas que me ayudaban a sobrevivir, pero que de alguna manera me separaban de mi esencia más divina, de mi alma. Entonces siento que en ese proceso se fueron derribando muchas de estas capas de durezas que construí a partir de dolores que viví, y al irse disolviendo fui reconectando con lo más profundo de mi ser, de mi alma. Y en esa misma conexión conmigo misma se empezó a desarrollar la conexión con el todo, con lo sutil, con lo que nos envuelve, con lo que está aquí, pero que nuestro ojo físico no percibe. Muy bien. Ujú. Y bueno, comentabas que fue en el 2022 cuando surgió ese despertar. Y creo recordar que comentabas que al principio lo experimentaste con síntomas que eran similares a la ansiedad, pero que no sabías como muy bien de dónde venía esa ansiedad aparente. Es algo que he escuchado en otras ocasiones en personas que se trabajan a nivel espiritual, Mm. que llega un momento en el que tienen como esa intranquilidad, ese nerviosismo, que no saben de dónde viene y suele dar pie después a algo más, que en tu caso pues fue este factor mediúmnico. Así Eh, es. Imagino que adaptarse a esto no fue fácil. Y lo que me Ujú. parece más relevante, ¿cómo ha sido aceptar algo así? Wow. Bueno, gracias por tus preguntas. Siento que abren a poder profundizar muchas cosas que seguramente quienes nos están escuchando les va a hacer sentido. Hay gente a veces que no entiende qué le pasa y esto lo podría ayudar a entender un poco más. Bueno, sí, en el 2022 fue cuando ya, por así decir, mi antena se abrió completamente. Porque yo ya había experimentado algunas cosas, me había pasado cosas como, por ejemplo, estar en la casa tranquila, en un proceso de introspección y de pronto sentir que había alguien ahí. Y el sentir que había alguien ahí me daba la sensación que era un señor con un sombrero, vestido de café, pero yo, claro, no, con mi ojo físico no lo veía, era como una sensación de percepción. Cosas así había estado experimentando, pero como yo no tenía hasta ese momento ninguna habilidad de mediunidad, yo decía, bueno, cosas nomás que pasan. Alguna vez también me acuerdo donde yo trabajaba, trascendió un compañero de trabajo, y cuando me fui de la oficina, que era la última en irme, me acuerdo que voy a cerrar la puerta y me giro y veo que va caminando por el pasillo. Y yo lo veo y dije, ah, el compañero. Y de pronto me acuerdo que él había trascendido y lo vuelvo a mirar y ya no estaba. Entonces me empezaron a pasar cosas así, pero solo pasaban. Yo no tenía mucha conciencia de que eso tenía que ver con que se me estaba empezando a activar mi habilidad mediúmnica. Y en el 2022 entro en una crisis muy grande de sensaciones físicas, crisis de pánico. Empecé a experimentar muchos síntomas que yo nunca en mi vida los había experimentado. Y me acuerdo en ese momento decir, wow, esto es lo que sienten mis pacientes cuando llegan a terapia con ansiedad, con crisis de pánico, con angustia. Entonces yo, las herramientas que tenía a mano era terapia. Entonces dije, bueno, voy a empezar a ir a terapia. Me comuniqué con una terapeuta, empezamos a trabajar. Yo empecé a hacer mis propios procesos, pero no se pasaba. O sea, si bien disminuían, mis sensaciones de ansiedad seguían altísimas. Yo despertaba en la mañana, abría los ojos y sentía que sentía demasiado, sentía que habían como presencia a mi alrededor. Entonces eso me hacía cuestionarme de, ¿me estará pasando algo? Y la verdad es que nunca me caía como la teja de que era quizás que estaba percibiendo seres trascendidos. Eh, y así estuve 2 meses en esa crisis física fuerte, sintiendo muchísimo. Y hasta que me comunico con un amigo que está también involucrado en el mundo espiritual, y le digo, ¿por qué no me ayudas a entender qué es lo que me está pasando? Le digo, he hecho todos los trabajos terapéuticos, he aplicado todas las herramientas que tengo y aún así sigo sintiendo esta intranquilidad, y yo lo único que quiero es recuperar mi paz, le decía.
Entonces él me dice, ok, ya, y empezamos a trabajar y me dice, bueno, Su, lo que te pasa es que eres medium. Y para mí fue como un balde de agua fría, porque yo en ese momento lo que pensé era que nunca más iba a recuperar mi tranquilidad. Me asusté, dije, wow, o sea, ¿qué? O sea, nunca más voy a volver a ser la de antes, la que estaba tranquila y ahora todo el tiempo voy a percibir. Y me acuerdo que me vino como una especie de rebeldía espiritual. Ya, soy súper honesta. Hoy ya no lo vivo así, pero bueno, estoy contando un poco mi inicio. Me vino esa rebeldía de decir, no, yo no quiero. No, yo no quiero comunicarme con seres trascendidos. Yo no quiero ser medio. Y me acuerdo que en esas conexiones con mi yo superior, con mis seres de luz, les planteo esto, les digo, yo no quiero ser medium, no, no me siento lista para algo así. Y escucho una voz que me dice con mucha tranquilidad, que yo siento que es fue mi yo superior, que me dijo, aquí no hay un Dios ni un universo imponiéndote nada. Esto es una elección de tu alma como parte de un proceso evolutivo que vas a hacer a la Tierra y como parte del servicio que vas a brindar. Y cuando escucho eso, entendí que yo no estaba siendo una víctima de esto. Yo no era como la elegida ni nada por el estilo, no era como, oh, tengo que hacerlo porque me lo están imponiendo. No, entendí que realmente era una elección de mi alma, eh, como parte de un proceso de crecimiento. Entonces desde ese lugar lo tomé como desde un lugar más humilde y dije, ok, ok, lo acepto, acepto que esto me está pasando, pero lo voy a hacer a mi ritmo. Voy a ir viendo qué medium me resuenan para ver con quién puedo estudiar. Voy a empezar a leer libros que tengan sentido con mi línea, porque yo venía de una línea muy terapéutica y uno a veces tiene estos conceptos de la mediumnía un poco hollywoodense o más espiritista y eso me generaba cierto rechazo. Entonces dije, ok, lo voy a ir haciendo, pero para que sea amoroso en mi propio proceso. Y ahí empecé a conectar con algunos medium que resonaban más conmigo, que hablaban del proceso interior, de la importancia de trabajarse internamente para llegar a desarrollar estabilidad. Y sabes que cuando lo acepté, se fueron todas las sensaciones. Dejé de experimentar la ansiedad, Como que dejé era de una resistencia en parte, tal el cual. malestar. Sí, sí. En el fondo yo me resistía a experimentar eso y después a aceptar que era lo que traía eso. Lo que también entendí era que como yo no era consciente, mi antena estaba full abierta. Entonces al estar abierta se me acercaba de todo. Era como una antena abierta, ok, voy para allá, quiero hablar, quiero... Ellos buscan canales y este canal, que no era consciente de que era un canal, estaba abierto. Entonces por eso percibía tanto. Me despertaba en la mañana y claro, había presencias queriendo comunicarse. Estaba saturadísima. Sí, pero aprendí que uno puede establecer límites. Aprendí que el proceso puede ser amoroso. Aprendí que uno puede volver a recuperar su paz, porque la recuperé. Vivo esto desde un lugar muy tranquilo. Em, y también me di cuenta de que mucho de lo que yo sentía también era mío, más que de los seres que se querían comunicar. Lo que pasa es que ellos son energía igual que nosotros. Entonces, esto es algo que yo tengo para explicar que no tiene ninguna base científica, pero yo siento que nuestro cuerpo físico no está diseñado para ser un canal o para percibir otras frecuencias energéticas. Entonces, cuando se te acerca uno, remueve tu propia energía. Y dentro mío, obviamente, hay energía, emociones, pensamientos. Entonces, yo siento que todos esos síntomas realmente sí eran energías mías, pero que se activaban al entrar en contacto con otras energías, otras Como un frecuencias. efecto diapasón. Sí, sí. Eso fui entendiendo y también fui entendiendo que podía poner límites, que podía decir, sabes que hoy día estoy ocupada y no te puedo ayudar, lo siento mucho. O sabes que hoy quiero estar tranquila y no puedo ayudarte, lo siento mucho, espero encuentres otro canal que te pueda ayudar. Y ellos son muy respetuosos, ellos se van. Ellos no insisten, porque ellos están buscando un canal y bueno, si el canal no puede, no pasa nada, se van. Entonces, la verdad es que entender lo que me pasaba me trajo mucha paz, me trajo mucha tranquilidad
y se me fueron todos esos miedos y toda esa ansiedad que experimentaba. Me alegro mucho por ti, de verdad, porque se escucha como una historia, ¿no? Pero si te pones en el lugar de la persona, no debe ser nada fácil. No, Así que me alegro que hayas conseguido esa paz nuevamente. gracias. Llegué a escuchar también que te referías a ti misma como una medium de evidencias. Sí, ¿Podrías explicar a qué te sí, refieres con esto? sí. Lo que yo desarrollo se llama mediumnidad evidencial. Eso es un concepto que se utiliza más ahora, como en esta época. Y la mediumnidad evidencial consiste en dar evidencia del ser trascendido. En palabras simples, lo que yo hago en una sesión o al conectarme como medium es que yo abro mi corazón. Me gusta entenderlo así, más que como abro mi canal o qué sé yo. Lo que yo hago es abrir mi corazón y percibir la sutileza que nos rodea. En esa sutileza puedo percibir seres trascendidos y esos seres trascendidos me dan información de ellos para yo poder saber quién está aquí. Entonces, en el caso, por ejemplo, con un consultante, lo que yo voy haciendo es proporcionando la información, le voy diciendo, mira, percibo que hay una mujer aquí, es una mujer delgada, es una mujer alta, es una mujer con un vestido así. A veces me hacen, bueno, siempre me hacen sentir como trascendieron. Entonces le digo, mira, siento que el corazón se me acelera, hay un tema respiratorio, y también siento como si hubiera estado entubada. Entonces el consultante te va confirmando, te va diciendo, sí, es mi madre el último tiempo tuvo COVID, estuvo entubada. Ok, ok, ¿sabes qué? Me muestra también una cajita de madera donde como que tú guardaras fotos o cartas. Sí, mi mamá cuando yo era pequeña me hizo una cajita porque ella hacía cosas de madera. Entonces, eso es la evidencia, esas son las pruebas. A veces te dan pruebas póstumas, que son cosas que pasaron después que trascendieron. Entonces, le digo, mira, ¿sabes? Me muestran que... que vas en un auto por un lugar hacia una playa y un bosque y te veo caminando descalza y te dicen, sí, lo que pasa es que el fin de semana pasado quería conectarme con ella, entonces fui al lugar donde siempre íbamos y efectivamente caminé descalza. Entonces dan pruebas también de cosas que pasan cuando ellos ya no están para también decirte, te he estado observando y estoy contigo. Entonces, en esa mediumnidad evidencial, lo que hacemos es confirmar a través de pruebas de que ellos siguen vivos. No es solamente algo general, no es como si, mira, tu ser amado está bien, está en un lugar mejor, te ama mucho, está orgulloso, que son cosas que dicen, pero es distinto cuando va de la mano de algo más tangible, como, mira, está orgullosa de ti porque ve que tomaste un curso nuevo, que estás estudiando. ¿Eso te hace sentido? Pregunto, y el consultante te dice, sí, la semana pasada entré a estudiar. Ok. Entonces, eso es la mediumnidad evidencial, poder dar evidencia de que el ser trascendido está aquí. Y lo otro que no trabajo, la invocación, porque eso es una pregunta que muchas veces la gente se hace. Oye, pero los vamos a molestar. Y yo digo, no, porque aquí nos comunicamos con quién está. No es que yo llame a alguien. De hecho, nunca yo antes de las sesiones sé con quién nos vamos a contactar. Entonces, no es que yo lo empiece a llamar o a pedir que venga. No. Lo que yo hago es simplemente abrir mi corazón y percibir quién está contigo y se quiere comunicar contigo. Entonces, ellos tienen sus cosas que hacer del otro lado y ellos tienen también el permiso para venir a sesiones así. Em, También cuando decidí empezar a dar sesiones se me ordenó todo mucho más, porque cuando uno no da sesiones llegan en cualquier momento del día, pero cuando uno empieza a dar sesiones, el mundo espiritual está muy organizado. Entonces ellos dicen, ok, Susana abre su canal los días miércoles, los días jueves, en tal y tal horario. Es como que cuando uno se ordena aquí, del otro lado las cosas también se ordenan. Entonces, eso, para las dudas de repente la gente que tiene, si los molestamos a través de sesiones así, no. No, porque ellos se planifican y si en realidad, en el caso que ellos no puedan venir, simplemente no vienen y bueno, hay que aceptarlo. Esto no depende solamente de uno, sino del orden del otro lado. Qué interesante. Y además me has respondido una pregunta
que yo no me hubiera planteado realizar y me parece súper interesante, así que muchas gracias. Em, Hay mediums que, al igual que te pasó a ti al principio, tienen miedo, miedo de lo que ven, de lo que sienten, y están desesperados, que no quieren ver, que no quieren sentir, con esa rebeldía, ¿no? que mencionabas. Mm, ¿Qué consejo les darías? Porque claro, también esto es algo personal, ¿no? Un Sí, proceso. sí, absolutamente. Bueno, eso es lo primero que acabas de decir tú. Los procesos de uno son sagrados, los tiempos de uno son, son perfectos. Y está bien tomarse el tiempo y está bien, creo yo. O sea, más allá de que entendamos de que esto tiene un sentido mayor, estamos encarnados en una experiencia humana y tenemos que también ser amorosos con esos procesos humanos. No nos podemos obligar a hacer cosas que no nos sentimos listos de hacer. Pero como ciertas como consejos que yo les daría, primero, em, estudien, estudien con personas que resuenen. No todos los medios van a resonar con ustedes. Ya hay gente, hay medium que tiene más sentido para uno, hay otros que les gusta más la forma del otro. Vean, vean, existimos muchísimo que difundimos este trabajo y vean con quién conectan y empiecen a estudiar, porque aunque hayan nacido medium, también hay que saber manejar esta habilidad. Para mí la mediumnidad, más que un don, es una habilidad. Ya es como cuando uno dice, yo quiero aprender a tocar el piano. Hay gente que nace sabiendo tocar el piano, tienen un don ya, pero por naturaleza maravilloso, y otros aprenden en el camino. Para mí la mediumnidad es lo mismo, es una habilidad que todos de forma natural tenemos en nuestro ser. Algunos lo traen desde nacimiento, otros lo activamos en el transcurso de la vida. Entonces, desde ahí entender de que todos podemos ser medium, pero honestamente siento que no todos están preparados para ser medium, porque esto requiere un trabajo interior importante. Entonces, el primer consejo que le daría es estudien con medium que les resuenen para que ustedes puedan ordenar un poco esas habilidades y puedan entender qué es lo que sienten, ya entender de que esa ansiedad es natural, que se experimenta, pero que se puede manejar. Entonces, los estudios creo que es fundamental. Lo otro, cambiar los preconceptos. Tenemos muchos preconceptos bastante parecidos a Hollywood. A mí la otra vez me pasó que alguien me decía, me penaron en la casa y apareció un fantasma. Y yo le decía, no te penaron, te visitaron. Y no era un fantasma, es un ser trascendido. Entonces hay preconceptos que tenemos asociados a esto de la muerte y lo que pasa después de la muerte que da susto, que da miedo. Y si nosotros seguimos en esos preconceptos, vamos a seguir vibrando desde un lugar de mucho temor. ¿Ya? Entonces es importante replantearse eso y entender que lo que pasa después de la muerte no es algo oscuro, al contrario, es algo muy luminoso. Ellos están más vivos que nosotros. La mayoría de los seres están en la luz, están en un lugar mejor. Entonces tenemos que ir soltando esos conceptos de que hay que tener miedo, de que es algo malo, que como eso también es importante. Lo otro, aprender a poner límites. Y eso se aprende aquí en la tierra. Desde poder decirle a alguien que queremos, decirle, sabes que no, no te puedo ayudar hoy día, no puedo hacer eso, no quiero hacer eso. Poner límites nos ayuda mucho a atrevernos a ponerle límite al mundo espiritual. A que cuando llegue una persona trascendida a pedirte ayuda y tú no puedes porque estás trabajando, porque estás ocupado, poder decirle no puedo, no te puedo ayudar. Con todo el amor del mundo, lo siento, pero no puedo. Pero si yo no he trabajado mis límites, me voy a sentir culpable de no ayudarlo. Y voy a andar así. Voy a ir al supermercado percibiendo de todo. Voy a ir al banco percibiendo. Si yo te soy honesta, yo no lo vivo así. Yo percibo cuando abro mi canal. Hay veces que, claro, me ha pasado que se les urge y han aparecido momentos que no tengo mi canal, mi corazón abierto a percibir. Pero no es que en general yo vaya caminando por la calle y perciba y vea y sienta, porque sé cuándo dar ese espacio y cuándo no. Entonces, eso es súper importante, el establecer límites. Lo otro que también es muy importante, el desarrollo interior, el trabajo interno. No podemos ser canales si no nos trabajamos nosotros.
porque todo lo que llega afuera está en resonancia con lo que vivimos internamente. Somos energía, entonces, además, si también damos sesiones, por ejemplo, remueve mucho. Y si yo no he trabajado mis propias heridas, se me van a reflejar mucho a través de las sesiones. Yo tuve que trabajar, por ejemplo, mucho mi herida de rechazo. Yo digo, si yo no hubiera trabajado mi herida de rechazo, me hubiera costado mucho dar este servicio, porque hubiera tenido mucho miedo a que me cuestionen, a que me evalúen mal, a que digan, no, mira, ella miente. Pero el hecho de trabajarme a mí misma, mis dolores, mis heridas, donde alguna vez me sentí rechazada, donde alguna vez me sentí diferente, hizo de que yo pueda hacer de esto desde un lugar más comprometido y más sano también. Entonces el desarrollo, el trabajo interior va de la mano, o sea, no podemos pretender ser canales si no nos hacemos cargo de nuestra humanidad. Eso es importante. Em, si ya tienen la habilidad abierta, practiquen. Practiquen con gente que ustedes conozcan, con una amiga, con un familiar, para que ustedes entiendan cómo funciona esto. A mí las prácticas han sido mi gran escuela, incluso más que las formaciones, el hecho de permitirme experimentarlo. El mundo espiritual me decía, yo le decía, es que yo no me siento lista para dar sesiones, porque lo mío fue muy rápido. Se me activa en el 2022, empiezo a leer, a estudiar. Fin del 2022, el mundo espiritual me decía, ya, da sesiones. Y yo, no, le digo, pero ¿cómo? No me siento lista. Y me decía, es que nunca te vas a sentir lista. Y aquí viene el último consejo, que es confíen. Confíen de que estamos conectados al todo, que el ser un ser individual es más una ilusión que una realidad. Entonces, si ustedes abren su corazón a confiar de que las experiencias van a ser amorosas, que van a ser luminosas, que van a ser transformadoras, lo van a hacer. Confíen en que estamos siendo sostenidos por algo mayor, que realmente existe una fuente, un orden divino, que de alguna manera somos una pieza dentro de un gran tejido. Entonces, la mediunidad requiere mucha fe desde los conceptos que a cada uno le haga sentido, de Dios, del universo, de los seres de luz, de los ángeles. Esto no tiene que ver con religiones, ni con dogmas. Esto tiene que ver con la fe de que soy un alma y que tengo, de alguna manera, algo que aportar al colectivo. Bajé a la tierra con un sentido personal y colectivo también. Así que esos serían como mis consejos. Creo que queda marcada la compasión hacia uno mismo en primer lugar, porque uno tiene que estar bien para poder atender a los demás. La humildad, porque te expresas en el sentido de que sí, hay algo que aportar al mundo, pero siempre dando a entender que es una habilidad, que esto se va desarrollando con el tiempo, no desde un punto grandilocuente, sino sí, humildad. Y, y bueno, dejarse fluir, practicar. Muy bien, Sí, muy bien. sí, absolutamente. Sí, gracias por resumir eso, la compasión, la humildad. Bueno, la humildad es fundamental. Es que a mí me gusta entender que todos somos especiales. No, uno no es más especial porque tenga esta capacidad, porque realmente todos podemos. Todos somos especiales y es lindo recordarnos como seres especiales y que todos podemos eh, desarrollar lo que admiramos en el otro. Entonces, además que para mí en las sesiones el consultante y yo somos medium, no solo yo, porque el consultante va conectando. Ay, esto tiene que ver con esto. Ah, mira, te está hablando de esto. Entonces, también está funcionando como un canal. A mí me gusta reconocerme en las sesiones como una invitada. Yo digo, mira, yo aquí soy una invitada y una traductora. Ustedes dos vinieron a reencontrarse desde el amor y yo aquí les estoy ayudando a comunicarse. Pero el ser amado está contigo, no es que esté conmigo. Traductora, me gusta esa, ese concepto. Sí, 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 muy bien. Y bueno, has mencionado también que la vibración es muy importante a la hora de contactar, que obviamente imagino que no será lo mismo una persona que de alguna manera pues suele estar alegre, que es optimista, que practica meditación, que hace por subir su vibración, que una que está, como en tu caso al principio, ansiosa, tienes miedo.
Porque claro, hay mediums que tienen miedo y experimentan cosas a lo mejor que no son muy agradables. E imagino que puede tener que ver con ese nivel de vibración. Sí. A ver, es un gran tema el tema de la vibración. Eh, Como aquí tenemos un tiempo limitado para hablar de esto, Ay, sí, eh, perdona. no me quiero como ahondar tanto. En el general es fundamental la vibración. Em, no quiere decir que porque tengamos experiencias a veces difíciles significa que estemos vibrando bajo, porque de repente eso genera más culpa que nada, ya de repente esta sensación de, por ejemplo, lo que me pasó a mí al principio, yo sentía mucha ansiedad y todo, y sin embargo llevaba 7 años en un proceso de mucha transformación. Yo vivía en paz, siempre en meditación, una vida sana. Sin embargo, aún así experimenté lo no agradable. Entonces, a veces no tiene solo que ver con que se ha hecho o no se ha hecho un trabajo. Pero más allá de eso, sí es fundamental porque somos canales. Por lo tanto, mientras más tengamos a nivel inconsciente en nosotros, siento yo que más va a aparecer en los momentos de conexión. ¿Ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, es muy importante, más que, porque mira, te voy a ser bien honesta, aquí quizá hay personas que piensan distinto a mí, pero yo siento que la meditación, em, encender vela, cantar mantra, son herramientas que tenemos, pero lo más verdadero es trabajar la humanidad, la humana que somos en esta vida, la historia que cargamos, el bagaje que llevamos emocional, mental. Porque yo podría meditar todos los días, pero si adentro tengo un montón de heridas no resueltas, eso va a estar igual. Yo puedo cantar todos los mantras que quiera de sanación, pero si no he hecho el proceso de atravesar el dolor para liberar esas emociones de mi cuerpo físico, esas emociones van a seguir estando ahí. Yo puedo encender todas las velas que quiera para protegerme, pero si no he visto dónde está mi propio auto boicot, no saco nada con protegerme afuera, hacia adentro yo misma, me estoy haciendo zancadilla a través de mis limitaciones. Entonces, el canal es importante que esté en una resonancia coherente, y esa resonancia coherente viene desde el trabajo interior. Entonces, creo que eso es muy importante, por lo menos yo en las formaciones que realizo, involucramos mucho esa parte de autoconocimiento, de conocerte a ti mismo, de sanar, de observar, porque de repente la gente mira su vida y dice, no, yo tenía una buena infancia, no tengo nada que resolver, pero ya vamos en profundidad, vamos, realmente, no hay nada. Bueno, sí, mamá trabajaba harto, me hubiera gustado verla más, quizás hay una herida de soledad que no te has dado cuenta, o quizás hay una herida de abandono, no, pero a mí nadie me abandonó. No, pero quizás mamá y papá sí trabajaban mucho y tú te sentías abandonado por ellos. Entonces, a mí me gusta mucho entender de que la mediunidad es un camino que en este caso mío, mi alma escoge como un proceso de aprendizaje. No es solamente para un servicio para los demás, también para yo aprender, para yo recordar lo que vengo a sanar. Entonces, el canal y la vibración que estemos es fundamental, pero se basa más en el trabajo interior que hacemos, más que en las formas que mostramos, ya vuelvo a insistir en esto, por ejemplo, de la meditación, incluso alimentarse sano, todo eso nos ayuda a reencontrarnos con algo más profundo. Pero para mí el verdadero trabajo es trabajar mi humanidad, mis emociones, qué emociones están guardadas ahí, qué dolores cargo, qué pasa con mis pensamientos limitantes. Quizás yo puedo ser un ser súper alegre, súper amoroso, que irradio mucha luz, pero quizás yo internamente me maltrato. Quizás Conocer soy, al final tus luces y tus oscuridades, conocerte, es al final la base.
sí, porque cuando hablamos de luces y sombras estamos hablando de la conciencia y el inconsciente. Y nosotros somos más inconsciente que conciencia. Entonces, cuando hacemos ese trabajo interior, que yo digo como el trabajo humano, es ir al inconsciente, ir a mirar ahí al barro que tenemos ahí bien guardadito y decimos, wow, aquí hay heridas. Yo he descubierto cuando fui dando sesiones y todo que a veces mis sensaciones de incomodidad física no tenían que ver con que era un ser malo, un ser oscuro, o tenían que ver con mis propias emociones. Quizás en el día había guardado un poco de tristeza y no me había dado cuenta. Quizás ayer había pasado un enojo y no me había dado cuenta. Y al sentir la vibración externa, mi corazón se aceleraba, mi estómago se apretaba. Y ahí yo empecé a decir, no me voy a enfocar en el ser de afuera, me voy a enfocar en mí misma. ¿Por qué mi corazón se aceleró? Siento como una pequeña angustia. A ver, qué tristeza no he liberado. Ay, en la mañana vi algo, escuché algo y me generó tristeza. Y me doy el espacio y lloro y eso se aliviana. Y ya después la conexión es ligera, es amable. Entonces, eso, eso te puedo compartir. Muy bien. Y hay una pregunta que a mí particularmente me parece interesante y es si has tenido contactos con mascotas alguna vez, si nos reencontraremos con ellas. Absolutamente sí. Ay, qué linda pregunta. Sí, aparecen incluso en las sesiones. No en todas las sesiones, pero he tenido varias sesiones que aparecen. Y, y claro, la evidencia que ellos dan es principalmente cómo eran físicamente. Entonces le digo, mira, veo un animal, veo un perro pequeño, le digo, es blanco, tenía, parece que como el pelo bien felpudo, le digo, y corría mucho, y entonces, ay, sí, bueno, y te dicen que sí, o de repente, bueno, depende cómo haya sido las formas, cómo se muestran, pero absolutamente aparecen en las sesiones y sí nos vamos a reencontrar con ellos. Yo siento que la diferencia entre los humanos y los animales es que los humanos venimos a la tierra del olvido, o sea, llegamos acá y se nos olvida que vinimos, qué hacemos, quiénes somos. Empezamos como de nuevo este viaje, ¿verdad? Y cuando vamos creciendo vamos recordando nuevamente nuestro propósito, qué hacemos acá. Pero los animales nunca olvidan, ellos saben a lo que vienen, tienen clarísimo su propósito. Ellos para mí son maestros. Entonces, claro, en el proceso evolutivo de lo que hemos hablado como humano y terrenal, creemos que los animales son menos conscientes que nosotros, pero en realidad desde el alma ellos son más conscientes que nosotros. Ellos sí se acuerdan que vinieron, ellos saben de que vienen por un tiempo determinado. Entonces, esos maestros nos acompañan siempre. Qué bonito, de verdad, eso me gustó. ¿Y cuáles han sido las experiencias que más te han marcado? O bueno, una en concreto, para tampoco irnos mucho. Una Sí. experiencia que te haya dicho, wow, esto me ha marcado a mí a nivel profesional, esto es real. Si en algún momento hubo una duda, que a lo mejor no. Y sí, ay, ¿puedo contar más de una? No, Claro, no me voy a por mí alargar. sí, por mí sí. Ok, ok. No quiero abusar de tu tiempo, pero claro, es que esto da para hablar tanto, me encantaría estar mucho rato hablando. Em, Mira, siento que todas me marcan, hay unas que me marcan más claramente, pero para mí cada sesión es una reafirmación, ¿ya? Porque la verdad, Bea, es que una tiene que aprender mucho a soltar la mente lógica, porque uno es muy humano. Entonces pasa algo, yo creo que por eso también desarrollo la mediunidad evidencial, porque para mí es lo más tangible, esto es real, ya no me lo estoy imaginando, ¿ya? Entonces, eh, eso de lidiar con la mente, que la mente dice, no, pero tú te lo imaginaste, no, pero quizás es una idea tuya, es un trabajazo. Y así, si aquí nos están escuchando medium o gente que tiene esta habilidad, me va a entender de que incluso sin enfocarnos en la habilidad mediúmnica, sino en la vida cotidiana. A veces quizás tú tienes un ser amado y de pronto enciendes la radio y justo suena la canción que le gustaba.
Entonces tú en tu corazón sientes que es esa persona. Sin embargo, tu mente te dice, no, una coincidencia. No, justo estaban tocando. Como que yo, Casualidad. la mente mata toda la ilusión, mata toda la magia. Entonces aquí tenemos que reconectar con el corazón para poder percibir, para poder sentir. O sea, si yo voy por la calle y se me posa una mariposa y en mi corazón siento que es mi padre, es tu padre. Claro, va a venir la mente y te va a decir, no, pero mira, si hay un montón de mariposas, esto le pasa a todo el mundo. Ya se Pero es acabó, ese ¿no? primer pensamiento que te llega sin más, ¿no? Que Sí, surge. sí. Y que tiene mucho que ver con el cuerpo. ¿Qué siente el cuerpo cuando vio esa mariposa? ¡Wow! Me emocioné, sentí que era mi padre. Quédate con eso. Tenemos que volver al cuerpo porque somos muy mentales. Las emociones se sienten en el cuerpo físico. Entonces, me gusta recordar que no somos solo seres pensantes, sino que somos seres sintientes. Entonces, eso, a veces sentir una que me hicieron cariño, sentir que se sentaron al lado mío, todo eso viene de un lugar más abstracto, a veces más que lógico. Ahora, yendo a tu respuesta, eh, las primeras experiencias que experimenté para mí me marcaron muchísimo. Te voy a resumir tres, contártelas muy cortitas, que para mí fueron clave para decir, ya, sí soy medium. Esto no es solamente lo que me dijo mi amigo, no es solamente lo que yo puedo conversar con mi yo superior, o sea, realmente aquí hay algo tangible. La primera vez fue que empecé a sentir la presencia de un chico joven y yo conozco a su mamá. Eh, entonces él me dijo, me dio un mensaje para su madre, yo lo escribí porque al principio bajaba mucha información a través de la escritura. Era un mensaje hermoso para su madre y cuando termina de dármelo, yo le digo, ya, pero ¿me puedes dar alguna prueba de que eres tú? Y él me dice, dile que soy el color azul. Ok, dije yo. Entonces yo con mucho respeto le escribo a la madre, le digo, mira, sabes que tengo un mensaje de tu hijo, hazme saber si lo quieres recibir, si no, no te preocupes. Yo soy muy respetuosa de las creencias de las personas, así que primero pregunto. Y ella me dijo, claro, por favor, dame el mensaje, se lo doy. Y le digo, ¿y sabes qué? Él me dice que es el color azul. Y ella me manda una foto de vuelta del altar y ella todos los días le encendía una vela de color azul. Entonces, esa fue la primera, como la primera experiencia que tuve, que fue después de que salí de la sesión con mi amigo. Y yo dije, wow, ¿cómo yo hubiera sabido que su mamá le encendía velas de color azul? Muy Ya, específico. muy específico. Al otro día, también aparece un padre, mensaje para la hija, que yo la conozco. Entonces escribo el mensaje y le digo, bueno, dame alguna prueba. Y él me muestra una imagen donde ella tiene, está como abriendo una pintura, una témpera que le llamamos acá en Chile, y se le derrama sobre la ropa y él se ríe. Él me mostró esa imagen, ¿ok? Le hablo a ella, le digo, mira, tengo este mensaje para ti, y le digo, y tu papá me muestra esta imagen, le digo, donde tú estás llena de pintura sobre tu ropa y tu papá se está riendo. Y ella se pone a reír y me dice, wow, me dice, Su, era la historia favorita de mi papá. Lo que pasa es que cuando yo era pequeña, mi papá me regaló unos pantalones nuevos para mi cumpleaños y también me regalaron pintura porque me gustaba mucho pintar. Y me dijo, y me costó abrirla y cuando la abro se me da vuelta encima de mi ropa nueva, de mis pantalones. Y mi papá se rió tanto que me dice que hasta grande el papá contaba esa historia y se seguía riendo. Entonces me dijo, sin duda, él es mi padre. Y yo, ok. Después la otra que Es casi también... como si fueran evidencias más para ti que para la persona a la que le vas a transmitir el mensaje. Es que hay gente que a veces ni siquiera necesita evidencia. Pero bueno, también es la forma de confirmar de que realmente es ese ser el que se está comunicando. Entonces, pero sí, es más para uno el creer. Em, la otra que también me pasó los primeros días es de un chico que vino a terapia conmigo y a los 2 días más o menos aparece el padre. Me dice, soy el papá de, y me da un mensaje hermoso para su hijo y también lo mismo. Le digo, bueno, le digo, dame alguna evidencia para que él sepa que eres tú y me dice, háblale de la pluma. Entonces yo vea, le digo, pero una pluma es muy general, le digo, algo más específico. Y me dice, háblale de la pluma. Yo ya aprendí a no cuestionar, aunque para mí la prueba parezca muy sencilla y yo la tengo que dar. Pero esto era el principio, o sea, el 2022 estaba recién experimentándolo.
Entonces me insiste 3 veces a hablar de la pluma. Entonces, bueno, le escribo a este chico y le digo, mira, tu padre apareció por acá, te da este mensaje. Y le digo, y me habla de la pluma. Me insistió mucho que te hablara de la pluma. ¿Puedes contarme si esto te hace sentido? Y él, muy contento, me dice, sí, me dice la pluma. Me dijo, lo que pasa es que mi papá antes de trascender fuimos a visitar la ciudad donde él nació. Cuando andábamos caminando nos encontramos una pluma de pavo real. Dijo, yo la recogí y me la llevé a mi casa. Dijo, mi papá trascendió y a mí se me había olvidado la pluma. Y hace 2 días atrás, y hace 2 días atrás, que fue cuando él había aparecido en mi casa, me dice, hace 2 días atrás, buscando entre mis cosas, volví a encontrar la pluma, me dice, y se la llevé al cementerio y se la puse en su lugar. Wow, eso para Más mí fue así. específico imposible. Exacto, y yo cuestionando la pluma, imagínate la vergüenza Si ellos tienen mucha paciencia, yo también siempre les digo, soy una constante aprendiz, por favor, ténganme paciencia. Si hay alguna evidencia que no estoy dando, insístanme. Em, pero bueno, claro, eso fue contundente porque no solo fue una prueba de algo que pasó cuando él estaba vivo, sino también es una prueba póstuma. O sea, le estaba diciendo, hijo, te vi que Sigo encontraste la pluma, existiendo. claro, y vi que me la fuiste a dejar y estuve ahí. Gracias por eso. Entonces, esas fueron como las primeras que para mí fue como, ok. Y ahí me di cuenta que, claro, lo que yo desarrollaba es la mediunidad evidencial. Porque yo hasta ese momento ni siquiera sabía que se llamaba así. Yo solo experimentaba cosas y ahí estudiando y fui dándome cuenta que eso era lo que yo experimentaba. Después, por ejemplo, una vez algo que viví muy, muy fuerte, yo siempre me comunico con gente que ya está en la luz, ¿verdad? Que ya está en un lugar mejor, pero he tenido 2 experiencias con personas que están en ese proceso de aún no ir a la luz. Y uno de esos fue muy, muy fuerte porque yo estaba en mi casa, no estaba en sesión, estaba trabajando en el computador y empiezo a sentir la presencia de un hombre. Entonces sentí que ese hombre no estaba bien, entonces decidí conectar. Cerré mis ojos y al cerrar mis ojos yo veía que él me mostraba que abría y cerraba puertas, abría y cerraba puertas. Y lo sentía perdido, muy perdido. Entonces le digo, cuéntame, le digo, ¿cómo puedo ayudarte? Y él me dice, todo esto es a un nivel mental, ¿ok? Entonces en mi mente le digo, pero ¿cómo te puedo ayudar? Y me dice, lo que pasa es que yo estaba hospitalizado y ahora nadie me habla, nadie me escucha, abro puertas, voy a salas, a piezas y nadie me ve ni nadie me escucha. Y yo le digo, wow, le digo, lo que pasa es que tu cuerpo murió. Y le digo, y ahora es momento de que tú te expandas. Esta dimensión ya no te puedes seguir experimentando aquí. Cumpliste el ciclo de estar acá en la Tierra. Y dije, pero ahora es momento de ir a la luz. Entonces él me escuchaba con atención, no entendiendo mucho. Entonces le digo, mira, la luz es un lugar que tú puedes acceder desde tu corazón. Si tú creías en algo, tienes fe de que existe algo mejor, conecta con eso, le dije, porque se va a abrir una luz y tú vas a tener que ir a ese lugar, pero tú ya no puedes seguir aquí, porque aquí nadie te escucha, nadie te ve y en el fondo solo vas a perturbar a personas que no van a entender qué les pasa. Entonces le dije, anda, desde ese lugar vas a estar en paz, vas a estar tranquilo y vas a poder seguir acompañando a quienes amas también. Entonces, bueno, ahí pedí asistencia, llamé a algunos arcángeles, empecé a rezarle a Dios, a tratar de ayudarlo de alguna manera, hasta que visualicé que se abrió como una especie de puerta de luz y él se fue. Y cuando estaba por atravesar, lo vi que me hacía señas, se despedía, me daba las gracias. Se fue y se me fueron todas las sensaciones y yo quedé así, ¿esto es real? Yo decía, ¿esto realmente pasó? O sea, claramente no era para imaginármelo, había sido algo muy real, pero esa sensación de, wow, ¿qué acaba de pasar? Y me suena el teléfono. Ok, veo y era un mensaje de una paciente mía. Y me dice, me dice, te escribo porque hace días me siento súper extraña. Dice, llevo más o menos 2 semanas que no sueño, que me siento cansada, como que tuviera un peso encima. Entonces le digo, ok, le digo, ¿tú trabajas en un hospital? Sí, me dice, yo soy enfermera. Ok, le digo, y por casualidad, a veces sientes que estás como perdida y que buscas cosas.
Y me dice, ¿sabes qué me pasa algo extraño? Todas las tardes cuando llego a casa me da por abrir y cerrar puertas, como si buscara algo, me dice, y no sé por qué. Y yo así, "Oh". Entonces le digo, mira, te cuento, me acaba de pasar esto. Y le cuento toda la historia. Y le digo, háblame en una semana y cuéntame cómo te sientes. Pasa una semana, me escribe y me dice, desde que hablamos no siento ya más nada de lo que sentía, volví a ser yo. Y digo, bueno, lo que te pasa es que eres medium, no tienes idea que eres medium, trabajas en un lugar donde la gente trasciende constantemente y este ser vio una luz, que eres tú, y se te acercó buscando ayuda. Y como tú no eres consciente que eres medium, no pudiste tampoco ayudarlo. Entonces, esa fue para mí la prueba tangible de que lo que yo había experimentado de ayudar a ese hombre a ir a la luz era real. Después yo con un amigo psicólogo, yo le contaba esta historia y yo le decía, uno podría decir, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta que estás muerto? Y él me decía, es que quizás nunca se dio cuenta que estaba vivo. Wow. Entonces, eso me llevó a una reflexión profunda de que claramente como vivimos la vida es como morimos. Y si yo no vivo esta vida haciendo consciente que estoy vivo y que tengo la posibilidad de experimentar la vida, al momento de morir ni siquiera voy a poder diferenciar si estoy o en un cuerpo físico o no. Si yo nunca me he conectado con mi cuerpo, ¿qué voy a saber? Es a veces con los sueños que uno no sabe si está dormido o está despierto, pues puedo Así es, entender que sí. Sí, porque seguimos viviendo y las emociones que sentimos, los pensamientos que tenemos nos siguen acompañando. Si lo único que muere es un cuerpo físico. Entonces, eso es otra de las experiencias fuertes que tuve. Em, eso. Y la otra, una vez tuve un encuentro con niños que estaban en el mundo espiritual. También en un momento fuera de la sesión apareció un grupo de niños. Tengo en mi canal de YouTube, pueden encontrar más estas historias porque yo las he ido compartiendo. Pero ellos me venían a hablar de la inocencia y de que ellos tenían una labor de recordarle a la humanidad la inocencia. Me hablaban de no solo honren nuestras memorias por el amor que nos tuvieron, sino también honren las memorias de quienes fuimos a representar la tierra. Entonces, esto de vuelvan a ser niños, eh, adultos, ¿ya? O sea, volver a ser niños es esto, vuélvanse a sorprender de la vida. Mm, O sea, de repente uno ve la luna ahí y uno dice, ah, la luna. Pero wow, es un astro flotando sobre nuestras cabezas, es increíble. A mí la mediunidad, si algo que me ha recordado es volver a sorprenderme de la vida. Wow, o sea, somos magia. no La dar magia las no está cosas por hecho, sino maravillarte de todo lo que te ofrece el mundo. tal cual. Entonces, bueno, así, hay muchas historias. La última que te quiero contar, así como también más cortita, es que un día un ser trascendido con el que yo tengo contacto, eh, porque es muy cercano a mí, me dice, dile a mi mamá que estoy con mi hermana. Este hombre él trascendió a sus 60 años más o menos, entonces es un hombre mayor. Entonces me dice, dile a mi mamá que estoy con mi hermana. Y yo conozco a la familia, entonces yo le digo, pero tus hermanas están acá. No, ellas no han trascendido. Y me dice una hermana no nacida. Y yo, ah, ok, le digo. Y yo sentía que esa hermana era incluso un poco mayor que él, porque la veía como bien de la edad de él. Entonces me contacto con esta madre que tiene 95 años, una mujer muy mayor, y le digo, ¿sabe qué? Tuve contacto con su hijo y me dice que le comente de que está con su hermana y su hermana es una hija no nacida suya. Ella me abre los ojos y me dice, pero eso no lo sabe nadie, ni siquiera mis hijos. Entonces yo le digo, bueno, si quiere hablemos, cuénteme qué es lo que pasa. Y bueno, me cuenta, me dice que efectivamente fue su hija mayor, lo tuvo antes de ese hijo que trascendió, y cuando tenía 5 meses la perdió, tuvo un aborto y perdió a la bebé. Y dice que cuando se la sacaron, el médico le dijo, era una niñita, le dijo. Y me dijo, incluso le dimos sepultura, la enterramos. Me dijo, pero yo no se lo he contado a nadie, ni a mis hijos, nadie me dijo esto. Y ella quedó muy sorprendida. Entonces le dije, mire, el mensaje que va aquí es el siguiente. Deje de sentirse culpable por ese aborto.
porque las cosas eran como tenían que ser. Esa hija tenía una misión y era que el hecho de perderla hizo que ustedes se abrieran a adoptar después a una hija, porque la hija menor es adoptada. Porque ustedes sentían tanto esa sensación pucha, por nuestra culpa perdimos a este ser, que quisieron como compensar adoptando a otra niña. Entonces, y le digo, usted siente que muchas de las experiencias malas que ha vivido en la vida las ha sentido como un castigo por eso, y aquí no hay nadie castigando. Entonces, a sus 95 años llegó el momento de soltar esa idea, esa creencia de que la castigan por ese aborto, porque todo estaba en su justo lugar. Se va a reencontrar con esa hija existe. Ella le saltaron un montón de dudas, me decía, pero o sea, que siguen creciendo del otro lado, me decía. Y yo parece, le dije, si yo no tengo todas las respuestas, solo es lo que voy entendiendo de lo que me van contando. Así que esa también fue una experiencia que me dejó así, no lo puedo creer. Eso, hermosa. Lo entiendo, me sorprende a mí. Mm, vale, perdón, estoy organizando No, dale, dale, mi tómate mente. tu tiempo. Em, y por lo que comentabas de castigo, que nadie está castigando, ¿qué concepto tienes sobre el karma? Ah, bueno, yo siento que hemos como deformado un poco a veces el concepto karma en la sociedad en que nosotros estamos, ya esta idea como de que el karma es un castigo, o esto de repente como ya va a llegar el karma, y verdad está Ya le como, llegará su karma ya. sí, Sí. siempre está como esa idea de castigo. Mira, sabes, a mí me gusta entender el karma como una libretita del alma donde vamos anotando lo que no hemos aprendido en cada vida. Si yo en una vida pasada hay cosas que no aprendí. No pude integrar quizás la paciencia, no integré la Las compasión, asignaturas pendientes. tal cual. Entonces yo tengo mi agenda ahí anotada con cositas y en esta vida vengo a recordarlas. Para mí eso es el karma, no es un castigo. El karma es lo que mi alma tiene pendiente por aprender. En esta vida van a haber muchas experiencias que me van a recordar lo que yo necesito aprender. Pero no me gusta entender a mí la vida como un castigo, mucho menos el karma, que es un concepto tan profundo. Pero me gusta comprender de que nosotros en este lugar no estamos de vacaciones, nosotros estamos en una escuela, por lo tanto constantemente estamos pasando pruebas, estamos teniendo que aprender. Para mí nuestro verdadero hogar es el mundo espiritual. Aquí estamos de paso, aprendiendo, tenemos el privilegio de venir aquí a aprender de forma intensiva, porque es como una escuela intensiva, no vamos a decir que es una escuela, uy, qué agradable la escuela, porque también tiene sus cosas difíciles. Pero de repente la gente me dice, pero si del otro lado está todo tan bien, ¿a qué venimos acá? Y yo digo, bueno, acá tenemos la posibilidad de en el día a día medirnos y darnos cuenta qué hemos aprendido o no hemos aprendido. De evolucionar. Del otro lado a veces está todo tan bien, evolucionar, tal cual. Y entiendo que del otro lado está todo tan bien que es difícil saber si realmente soy paciente, porque está todo tan bien, nadie me quita la paciencia. Del otro lado no me puedo realmente dar cuenta si amo incondicionalmente o no, porque está todo tan bien que amo a todos y a todos y me amo a mí y todo está bien. Pero aquí, cuando venimos a la tierra, donde hay leyes, hay límites, hay dualidad, es donde yo digo, wow, no soy paciente, porque pierdo la paciencia con mis hijos. Wow, no soy tan compasiva. No soy tan empática, realmente no amo incondicionalmente. Es aquí, a través de las experiencias, es que nosotros decimos, sí, realmente hay cosas que aprender. Entonces, nada es casualidad, de repente uno dice, ay, ¿por qué mi hijo es así, es tan lento? Y, ay, me saca, me quita la paciencia. Bueno, ese hijo está siendo un maestro en tu vida, te está recordando un karma, pero no un karma desde un lugar malo, sino de una tarea pendiente que tienes, aprender de la paciencia. Entonces, aprender del amor propio. A veces ve a la gente y me dice, ¿por qué me pasan cosas malas si soy una buena persona?
Esa es la pregunta de oro, ¿no? Muchos se Y la hacen, sí, sí, sí. y yo digo, bueno, si las cosas malas no le pasan a la gente mala, las cosas malas y buenas pasan porque son cosas que hay que vivir. O sea, nosotros es como, ¿por qué queremos ser buenos? Que no nos pasen cosas que duelen, si el dolor también es parte de la vida. El dolor, de hecho, es un gran transformador, es el que nos trae sabiduría. Entonces, en esta dualidad siempre queremos arrancar de la parte difícil. Queremos vivir el placer, y la vida nos agarra y nos lleva al otro lado. ¿Para qué? Para crecer, para aprender, para transformarnos, no para castigarnos. Entonces, además también hay que hacerse esa pregunta, ok, soy bueno, ¿y conmigo mismo cómo soy? Y a veces tan bueno no soy porque me trato de tonto, porque siento que no puedo nunca. Entonces, ¿qué saco con ser un amor con el resto si conmigo mismo tengo una dureza increíble? Si cuando me equivoco me digo, ah, qué tonto que soy, o cuando quiero iniciar algo nuevo me digo a mí misma, no, yo no soy capaz. No, ¿y quién soy yo para hacer eso? Entonces, esto se une con lo que hablábamos antes de trabajarse uno mismo. Estaba pensando en eso. Continúa, perdón. Estamos conectadas. Sí, trabajarse uno mismo, porque eso es lo que, porque ya la vida no va a necesitar empujarnos a hacer trabajos desde afuera. Los hacemos por voluntad propia. O sea, yo podría haber seguido mi vida tranquila. Sin embargo, he decidido decir, a ver, hay días que me voy a detener y voy a entrar a mis dolores y los voy a sentir y voy a gritar y voy a llorar por voluntad propia, porque no, porque sé que la vida no va a tener que venir de afuera a decirme, ya, tú llevas mucho tiempo sin hacer ningún trabajo evolutivo, se te vamos a empujar, te vamos a dar un empujoncito. Entonces, hagan ese trabajo, ¿ya? Y eso es importante. Y todo lo que está afuera también nos está mostrando, es una oportunidad que nos muestra algo interno. Ya cuando hablamos de que las cosas nos reflejan, no son literal. No significa que porque yo tengo un jefe que me maltrate, significa que yo soy una maltratadora. No. Pero ese jefe me está mostrando una herida. Quizás yo tuve un padre muy duro y ese jefe despierta los mismos miedos que me despertaba ese padre de niña. Y eso es lo que me está reflejando ese ser externo. Entonces, siento que todo esto tiene relación finalmente con lo que venimos a hacer a la vida, evolucionar, recordar quiénes somos, porque cuando vamos trabajando esas heridas, ya dejamos de ver la herida teñida de dolores. Vemos la vida como es, más real. Pero siempre estamos con nuestros anteojos. Entonces, si yo en mis anteojos tengo falta de pertenencia, siempre voy a sentir que soy rara, que soy distinta, que no soy de este planeta, y voy a odiar a la humanidad. Pero es porque tengo una herida importante de falta de pertenencia. Quizás de niña tuve mucha inestabilidad y nunca sentí que mi familia realmente era un refugio. Entonces, a mí me ha servido entender la vida así. y, y a eso me dedico, a ayudar a otros que lo vean así. No siento que yo tenga una verdad absoluta. Creo que cada uno tiene su propia verdad, cada uno tiene que experimentar esto para sacar su propia sabiduría y su propio aprendizaje. Porque quienes difundimos y hablamos de esto, lo hablamos desde nuestras experiencias. Pero cuando uno lo atraviesa, uno despierta su propio sabio interno, uno despierta su propia sanadora interna. Me gusta entender que no soy yo la que te va a sanar a ti. Yo soy un acompañante en tu camino para tu despertar a tu sanadora. Yo no soy una maestra, yo soy un acompañante que te está ayudando a despertar a tu propia maestra. Entonces, eso, eso te puedo comentar. Pues me quedo ahí también con dos cosas, la humildad nuevamente y hay que ser valiente para enfrentarte a las oscuridades y abrazarlas, que eso tiene que ser bastante difícil. Sí. Y bien, para tampoco liarte mucho más, que me da apuro, pero hay una pregunta que te quiero hacer. Em, Entre las personas que trabajan la espiritualidad y que se mueven en este mundo, se está escuchando mucho hablar de una nueva humanidad, que la gente está más despierta, más consciente, que están experimentando pues como ciertas sensaciones energéticas, dolores de cabeza, tinnitus, cosas así. Tú por tu experiencia, que además tienes un contacto bastante arraigado con el mundo espiritual,
¿Qué podrías decir de a qué se debe esto? ¿O qué está pasando? Sí, bueno, desde la astrología entendemos que estamos viviendo la era de Acuario, pero no quiero como meter muchos conceptos, sino como llevarlo a palabras más sencillas. Yo también creo que estamos en un proceso donde el ser humano dio un salto y está en un proceso de dar un salto evolutivo. En ese salto evolutivo no es solo a nivel individual, sino colectivo. Y en eso siento de que eh, ya no somos los mismos humanos de hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás o hace 200 años atrás necesitábamos quizá una religión, un dogma claro para guiarnos, para tener contacto con algo más divino. Pero hoy día tenemos la posibilidad a nivel individual de experimentar eso. Yo puedo conectarme con algo superior, no necesito a un intermediario. Entonces yo siento que efectivamente sí estamos en un despertar. Pero también entiendo que es un despertar como ves cuando en la mañana una te empieza a llegar como el rayo de luz y una recién está como abriendo un poquito como los ojos, pero todavía está dormida. Yo siento que estamos en ese proceso, no es que estemos así como súper despiertos porque estamos así recién como humanidad, nos queda Muy bien muchísimo. explicado, metafóricamente. Sí, 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 sí. sí. Es que sí, porque obviamente nos falta muchísimo. Y Claro. siento que por lo mismo estamos experimentando estas habilidades. Tanta gente experimentando mediunidad, gente entendiendo de que tenemos la posibilidad de comunicarnos con el mundo espiritual, que somos parte del todo, la preocupación por la madre tierra. Todo eso es parte de este despertar, de comprender de que somos parte de un todo. Y esas habilidades se están activando porque también el mundo espiritual nos quiere recordar de lo que estamos hechos y lo que realmente somos. Además que nosotros como humanidad somos parte también de un gran sistema. Me gusta entender las dimensiones. Las dimensiones más que un lugar físico en realidad son estados de conciencia, pero también me gusta entender como todas estas dimensiones como si fueran burbujas y se entrelazaran las burbujas, ¿ok? Entonces estamos todos, en realidad no es como aquí, arriba, abajo, ¿no? Es todo. Entonces, como un gran sistema. Por lo tanto, como nosotros como humanidad vivamos esta dimensión, va a repercutir también en las otras burbujas, como le llamo. Entonces, también es importante hacer un cambio evolutivo porque desde nuestra falta de conciencia sí estamos repercutiendo de forma negativa. Que lo que pasa, digamos, en este mundo puede afectar pues a otros planos o a otros mundos, Sí, ¿no? sí, absolutamente, sí. Así que desde ese lugar sí estamos en un cambio de, no sé si llamarle de era, pero de una nueva humanidad. Y en esa nueva humanidad siento que aparece el gran poder, que a mí me gusta entenderlo como un gran poder, que es la sensibilidad. Nosotros venimos de un concepto de que la sensibilidad es debilidad. Tú recién dijiste algo clave, es hay que ser valiente para atravesar los dolores. Y para mí eso es volver a ser sensible. Y para volver a ser sensible, wow, que requiere coraje. De repente la gente cree que ser fuerte es reprimir, guardar, endurecerse. Pero eso te hace más débil, porque a largo plazo te vas a enfermar, algo te va a pasar, te vas a quebrar igual. O sea que hay que Entonces, permitirse ser vulnerable. tal cual, es importantísimo ser vulnerable, porque en la vulnerabilidad volvemos a nuestra sensibilidad, comprendemos la sensibilidad del otro. Y ahí es cuando recordamos de que estamos hechos. El alma es profundamente sensible, es profundamente compasivo, amoroso. Entonces, nosotros hemos construido a nivel psicológico muchas capas que nos han ayudado a sobrevivir, pero nosotros no vinimos a sobrevivir, vinimos a vivir. Y para poder vivir necesito sanar. Entonces aquí de nuevo esto que he venido hablando durante toda la entrevista. Pero sí siento yo que tenemos que reconocer que la sensibilidad es nuestro gran poder. Ya, la sensibilidad es el puente a algo más profundo. O sea, yo puedo percibir lo que percibo por mi sensibilidad, porque las capas que tenía de dureza
que eran muy parecidas a las de mi padre, donde era muy dura, donde era muy confrontacional, me ayudaron a llegar muy lejos en la vida, pero no era mi esencia más divina. Creo que entiendo el punto, porque ciertamente de esa sensibilidad se puede decir que nacen las cosas más hermosas del mundo. El arte, ya sea la música, el cine, el arte en sí, ¿no? Así es, la expresión. La expresión. Mm. Sí, 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 sí. Sí, absolutamente, De la las sensibilidad, emociones, sí, sí, sí. las emociones, los sentimientos. Em, Tenemos que dejar de a veces clasificar las emociones como buenas o malas, porque son, existen, somos humanos. No significa que vamos a andar por la vida odiando al mundo y teniendo rabia, no, pero en tu intimidad sé honesta y siente tu rabia, porque te trae información. Para mí las emociones fueron mi puente a mi mundo espiritual. Entonces, sentir mi rabia, que no significa que tengo que irse a expresar al resto, pero en mi intimidad, no engañarme a mí misma, decir, ok, eso me enojó, ¿qué me hizo sentir? Rabia porque me sentí pasada a llevar. Me trae Sí. conocimiento, por eso. Es Me el dice, mira, GPS que te está diciendo por dónde vas y qué te está pasando. exacto. Por ejemplo, el enojo es algo que nos muestra cuáles son mis límites, qué quiero aguantar y qué no quiero aguantar. Pero si yo no me conecto con la rabia, voy a andar simulando que todo está bien, cuando en el fondo no todo está bien, que se llama la falsa armonía. Y ojo con los extremos, esto tampoco se trata de ser súper positivo todo el tiempo, que hoy yo vibro alto porque soy positivo, pero ¿qué te estás callando? Cosas que no te gustan, cosas que no te parecen, dolores que tienes. Entonces esa vibración, vibrar en alto, realmente no está pasando, porque no es coherente con lo que como humana siente. Entonces por eso las terapias son tan importantes. O sea, yo siento todos deberíamos terapiarnos más en esta era que estamos... Estoy de eh, acuerdo. Siempre he sí, sido una persona que piensa igual, que todo el sí. mundo tiene algo que trabajar. Sí, absolutamente. Además que, bueno, aquí volvemos al concepto de la humildad. Si aquí no hay nadie resuelto, yo digo, el que está resuelto en esta tierra se muere. O sea, ¿qué Sí, hace no está acá? aquí. Sí. Está aquí. Y yo sé que a veces mis seguidores, la gente que recurre a mí para terapias o sesiones, a veces te idealizan. Ya es como, eres un ser de luz, eres un ángel caído del cielo. Al ego eso le encanta. O sea, el ego pero cuando uno pone los pies en la tierra, uno dice, "Pues soy una humana igual, si yo también lloro, yo también siento, yo también he vivido situaciones difíciles. Entonces, se agradece porque tengan esa percepción, pero en realidad, cuando partimos la entrevista, yo te dije, yo siento que soy un alma que vine a sanar muchas cosas. Y en esa sanación ayudo a otros a sanar. Entonces uno podría decir, bueno, yo tengo un karma que sostengo ahí, una libretita de muchas cositas anotadas y me estoy haciendo cargo, porque yo sé que no estoy de vacaciones aquí, yo aquí vine a estudiar, a aplicarme, a hacerme cargo. Y cuando uno asume esa responsabilidad, uno se empodera, uno entiende que uno es el co-creador de su vida y uno no es una víctima ni de Dios, ni del universo, ni de las circunstancias de la vida. Sí hay dolores profundamente grandes, como por ejemplo la pérdida de un hijo, eh, pero me gusta entender que sacarse esas ideas de culpa de repente de, oh, mi hijo tenía que morir para que yo aprendiera. No, si siempre estamos aprendiendo. Puedo tomar esa experiencia desde un lugar de sufrimiento, tomarla y decir, ok, me duele profundamente, pero ¿qué oportunidad me está dando este dolor también? Quizás yo voy a acompañar a otros padres a superar este dolor, o quizás tengo que escribir un libro contando mi historia. O sea, tomar las experiencias difíciles como oportunidades y transformarlas en conciencia para uno y para los demás. Eh, y también me gusta entender que el dolor al final de la pérdida de un ser amado o dolores de vida, el dolor siempre va a ser dolor y siempre va a tener el mismo tamaño. Para mí el dolor no disminuye. No es como, el dolor era así y han pasado los años y ahora es así. No, lo que pasa, el dolor es así y yo soy la que he ido creciendo y puedo sostener mejor ese dolor. Heridas que yo he vivido de infancia, cuando a veces las recuerdo, me siguen.
generando un dolor porque tengo compasión por mí misma, pero estoy más grande y puedo sostener mejor eso. Entonces siento que eso es la vida y en esta nueva humanidad tenemos que recordar que no solamente pensamos, sino que sentimos y hay que bajar al cuerpo físico y sentir eso. Que me está gustando esta entrevista. Se me está haciendo corta. Para terminar, lo único que te diría es que para aquellas personas que estén escuchando la entrevista, que estén pasando un duelo, que tengan también que puedan tener cierta sensibilidad mediúmnica, ya pongo tu forma de contacto para que tienes terapias maravillosas por si quieren contactar contigo. Pero, ¿qué le dirías a la audiencia? ¿Qué mensaje sientes tú que deberías transmitir? Eh, yo siento que el llamado es reconectemos con nuestro corazón, reconectemos con lo más profundo que hay en nosotros, eh, que vivamos la vida desde todas sus formas, que no le tengamos miedo a vivir esta vida, desde sus dolores, desde sus alegrías, que recordemos que estamos teniendo una gran oportunidad de estar aquí, que aunque sepamos que hay dimensiones y lugares más agradables, quienes ya no están aquí nos hacen entender que esto es un privilegio, estar aquí, que poder venir aquí a la tierra requirió mucha planificación y que nunca más vas a volver a ser quien eres aquí. Tú nunca más vas a ser esa persona que tiene esos hermanos, que tuvo esos padres, que tiene esos hijos y que se llama como se llama y que estudió lo que estudió y que hace lo que hace. Esta es la única experiencia en el universo entero que va a ser como está haciendo. Disfrútala, gózala, ríete, llora, baila, grita, porque estás viva. Y cuando hablo de reconectar con el corazón, es ver el amor en las cosas, incluso en las cosas más difíciles. Me gusta entender de que las cosas que nos pasan no tienen un porqué, sino tienen un para qué. ¿Para qué viví esto? Para aprender, para entender, para aplicar. El para da mucho más respuestas porque el por qué es muy mental. Y la mente lógica nos muestra que la vida muchas veces no es lógica. Y he Sí, podido entender, el por qué juzga. sí, sí, y busca respuestas concretas, que a veces no hay, más frente a dolores difíciles que estemos atravesando. Pero el para qué nos abre ventanitas de, ok, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este dolor? ¿Cómo lo transformo? Y, y la vida, a pesar de la dualidad que tiene, es maravillosa. La humanidad es maravillosa. A veces la gente me dice, ¿cómo va a decir que la humanidad es maravillosa? Si mira lo que estamos haciendo con el planeta. A mí me encanta. Me encanta poder estar encarnada en esta humanidad y me encanta compartir con humanos, porque en el concepto más puro del ser humano es hermoso, es compasivo, es sensible. Lo que pasa es que hemos ido deformando el concepto y bueno, hay mucho inconsciente y mucha sombra que nos hace desconectarnos de eso. Pero como especie somos maravillosos y está bueno recordarlo, partir por uno. El proceso de amor no es solo dar amor a los demás. Hay que amarse uno, hay que quererse uno, hay que reconocer los tesoros que viven dentro de nosotros, en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos algo especial que nos diferencia del otro. Todos somos especiales, pero cada uno tiene su propia especialidad, su propia tinte de especial. Descúbranlo. Lo van a descubrir sanando también, porque ahí van a atravesar mucho y hasta que van a decir, wow, esta Su que están conociendo hoy día no es la misma Su de hace 10 años atrás, de hace 15 años atrás. Yo era más dura,
era más confrontacional, tenía enojo en mi corazón por cosas que me habían pasado. Y yo me identificaba con eso, ¿no? Yo soy así. Hasta que empecé a sanar y dije, yo no soy así, yo aprendí a ser así, para pertenecer, para parecerme a mis padres, para ser aceptada. Pero yo soy dulce, soy amorosa, soy sensible, las cosas me emocionan. Y eso es hermoso descubrir el tesoro divino que existe dentro de nosotros y eso lo hacemos a través de nuestro corazón. Así que ese es el mensaje que les puedo transmitir. Me parece un gran mensaje. Pues me ha encantado esta entrevista, Susana. Mm. Y nada, por mi parte, yo me despido. Un abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias, de verdad. Bea, muchas gracias a ti, gracias a todos tus seguidores por ver esta entrevista. Espero haber tocado algún corazoncito por ahí. Estoy Eh, segura de que sí, de verdad. y nada, encantada si nos volvemos a reencontrar. Me encantó la entrevista, me encantó poder dialogar contigo, me sentí muy cómoda. Así que solo enviarle muchas bendiciones, mucho amor a todos los que nos están escuchando y también a ti, hermosa, por hacer realidad este espacio. Muchas gracias. Un beso.